días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y una vez más estoy aquí para compartir con usted una importantísima reflexión. En esta ocasión la he titulado Las enfermedades de los egipcios, Éxodo 15:26. Y yo le invito, antes de comenzar, que usted tome su Biblia para que juntos podamos adentrarnos en esta importante reflexión. En ese versículo hay una magnífica promesa que el Señor nos hace. Y esa promesa dice lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hermosa y poderosa promesa que nos ha hecho nuestro amado Dios. Pero fíjense que en la palabra de Dios todas las bendiciones que Él nos promete, todo el cumplimiento de las promesas que Él nos da, están condicionadas a la obediencia de su palabra. Por eso yo he subrayado estas 4 palabras en la primera porción del versículo. Si oyeres, si hicieres, si dieres oídos y si guardares, entonces y solo entonces ninguna de las enfermedades que afligió a la antigua nación de Egipto te va a afligir a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aprovecho en este momento para comentarle lo siguiente. ¿Qué fue lo que me movió a hacer o elaborar este estudio para compartirlo con usted? Teniendo en cuenta esta poderosa promesa y mirando la realidad que hay dentro de nuestras iglesias y aún dentro de la comunidad, también te pareciera que hay algo que no cuadra. Porque si el Señor nos está diciendo que es su sanador, ¿cómo se explica entonces que cada semana el 90% aproximadamente de las oraciones que se piden dentro de las iglesias sean por enfermos que hay tanto en las iglesias como fuera de la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué parte de la cadena se ha roto el eslabón? El Señor nos habla aquí de enfermedades que le envié a los egipcios. Y la palabra de Dios no podemos leerla como si fuese una novela. Tenemos que escudriñar lo que quiere decir cada una de sus porciones. Así que yo me adentré en el estudio e investigando seriamente cuáles eran las enfermedades que había afligido a los antiguos egipcios. Y ahora quiero compartir con usted qué fue lo que yo encontré. Pero antes, permítame decirle que en un libro que he escrito que se llama Origen y curación de la enfermedad, con respecto a las enfermedades de los egipcios que el Señor menciona en el libro de Éxodo, yo escribí lo siguiente: la Biblia habla de las enfermedades de los egipcios. ¿A qué se refiere el Señor? Las enfermedades que afligían a los egipcios de antaño eran el resultado del estilo de vida de aquella civilización. El pueblo de Dios no debía padecerlas, al menos en teoría, porque sus hábitos de vida, marcados por la instrucción divina, diferían con creces de los practicados por esa nación. Como consecuencia de conductas equivocadas, en aquellos tiempos un egipcio vivía como promedio 36 años. Fíjense cuán poco vivían los egipcios de aquella época. En esta fuente que usted ve en el fondo de esta diapositiva, en la base, que es de la enciclopedia de Oxford, del antiguo egipcio del antiguo Egipto, en su volumen 1, nos dice lo siguiente con respecto a algunas de las enfermedades que padecían estas personas. Tenían, por ejemplo, osteoartritis, enfermedades infecciosas como la tuberculosis pulmonar, la lepra, el tétanos, la parasitosis, la sífilis, la sepsis, la poliomielitis y la viruela. Padecían todo tipo de cánceres, padecían también enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, la calcificación de las principales arterias, la insuficiencia cardíaca congestiva, anginas de pecho y arritmia. Además, padecían de enfermedades respiratorias y de enfermedades digestivas, tales como el estreñimiento. ¿Y por qué los arqueólogos sabían que esa población de antaño padecía estreñimiento?
porque en los estudios que hicieron de las momias, ese estudio demostró que ellos usaban muchísimos laxantes. Además, se dice, como consecuencia de estas investigaciones arqueológicas, que ellos padecían de malestares estomacales, de hemorroides y de divertículos. Por si fuera poco, sufrían también de diabetes, de producción de cantidades anormalmente altas de orinas, de enfermedades vesicoureterales, perdón que me haya equivocado un poquito en leer la palabra, que son enfermedades que surgen cuando la orina retrocede de la vejiga hacia los riñones. También se conocen como hipertrofia de próstata, cistitis, cálculos renales. Es todo este tipo de enfermedades que tiene que ver con el mal funcionamiento de estos órganos. También padecían enfermedades del sistema nervioso central. Y en ese sentido, aunque en realidad hay poco registro porque acostumbraban a sacar el cerebro durante el proceso de momificación, aún así se ha podido comprobar que ellos padecían de migrañas, de parálisis de los nervios faciales, etcétera. Y también de prolapsos uterinos, de amenorrea, de menorragia, de físulas vesicoureterales, de quistes ováricos y de todas estas enfermedades que están casi dentro de la misma familia. Esta fuente, la fuente de esta información, insisto, usted la puede verificar, la tiene en la parte baja de esta diapositiva. En el mismo libro que le comenté hace poco que he escrito, que se llama Origen y curación de la enfermedad, también añadí lo siguiente. ¿Les resultan familiares los nombres de estas enfermedades? Es sorprendente comprobar cómo las dolencias que azotaban a una de las más grandes civilizaciones de la humanidad son las mismas que las que sufren los hombres de hoy. El estudio de la Biblia y el estudio de los descubrimientos científicos respecto a la población de la vieja tierra del Nilo, del río Nilo, confirman que muchas de las dolencias que prevalecieron en la época de los antiguos egipcios están presentes en la actualidad. Yo estoy segura que a medida que yo iba leyendo todas esas enfermedades, todas esas patologías que me mencionaba la enciclopedia de Oxford, usted te estaría diciendo, pero si esas son las enfermedades que yo escucho a mi alrededor, esas son las enfermedades que incluso padezco yo, que padecen mis familiares, que padecen mis amigos, que padecen mis hermanos de iglesia. ¿Es eso casualidad? ¿Sabe una cosa, amigo que me escucha? Las enfermedades de los antiguos egipcios que el Señor denominó de esa manera no son más que las enfermedades que a día de hoy la ciencia ha denominado como enfermedades agudas y crónicas. ¿Qué son en realidad las enfermedades agudas y crónicas desde el punto de vista médico? En medicina, la enfermedad aguda es aquella que tiene tanto un inicio como un final claramente definido y que además es de corta duración, menos de 3 meses. Los conceptos de enfermedad aguda y crónica son diferentes. Esta última se refiere a afecciones no solo de larga duración, o sea, de más de 6 meses, sino de progresión lenta. Constituyen el 80 o 90% de los casos de enfermos que hay en la actualidad. Dicho con otras palabras, entre el 80 y 90% de los enfermos que existen hoy en día a nivel mundial, entre el 80 y 90% están catalogados como enfermos que padecen de enfermedades agudas o crónicas, y las enfermedades agudas o crónicas no son más que las enfermedades que sufrían los antiguos egipcios que menciona el Señor en el libro de Éxodo y que Él había prometido que no iban a llegar a nosotros porque Él era nuestro sanador. ¿Por qué los antiguos egipcios padecían esas enfermedades? Aunque ya les mencioné un poquito hace unos momentos, permítanme profundizar un poquito en este punto con ustedes. ¿Cuál era el estilo de vida de los antiguos egipcios que le llevó a padecer este tipo de enfermedades, que son las enfermedades llamadas agudas y crónicas, que también ha llegado hoy tanto a la iglesia como a la comunidad actual? Pues ellos tenían dietas altas en proteínas, sobre todo proteína animal, dietas altas en azúcar, dietas altas en grasa, también sobre todo grasa animal. Además, tenían dietas muy bajas en fibra y muy bajas en nutrientes en general. Y por si fuera poco, tenían vidas
tremendamente sedentarias y eran intemperantes en todas las cosas. La intemperancia es un concepto que se opone diametralmente a la temperancia, y la temperancia, que es una ley de la salud, implica desechar todo lo malo y tomar lo bueno con moderación, pues resulta que ellos tenían vidas altamente intemperantes. Esto los llevó a padecer las enfermedades que padecían. Pero esto nos ha llevado a día de hoy, a nosotros, a los que hemos alcanzado a vivir en estos tiempos, a padecer las mismas enfermedades que ellos padecieron. Y no es que lo diga yo, la misma Biblia, las Sagradas Escrituras, en Isaías 1, 5 y 6, nos explica cuál es la situación de la humanidad, cuál es la situación de la iglesia actual. Nos dice así: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad entera está enferma. ¿Y por qué estamos enfermos? Pues en el mismo libro de Isaías, un poco más adelante, esta vez en su capítulo 24, versículos 4 y 5, se nos da una respuesta bíblica a este interrogante. Enfermaron los altos pueblos de la tierra porque, y señala tres razones. En primer lugar, traspasaron las leyes. En este caso, hablamos no solo de la ley moral, sino de las leyes de la salud, que también son leyes de Dios. Falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Esto ha hecho, el haber traspasado las leyes, falsear el derecho y quebrantar el pacto eterno, que nosotros como cristianos estemos enfermos de la misma manera que se enfermaron los antiguos egipcios. Esto ha hecho que nuestra comunidad actual esté tan enferma como lo estuvieron los antiguos egipcios. Una cosa es clara, mis hermanos: si vivimos como los antiguos egipcios, enfermamos y morimos como los antiguos egipcios. Es así de sencillo, porque existe lo que se llama la ley de causa y efecto, que es una ley que es bíblica, que en la Biblia se dice lo mismo de otra manera. Todo lo que el hombre ciega es lo que el hombre va a recoger. Si sembramos un estilo de vida diferente, alejado, distanciado y opuesto a lo que el Señor quiere, pues obtendremos resultados que no son los que nosotros deseamos, porque no vamos a tener salud, sino que vamos a estar tan enfermos como los antiguos egipcios lo estuvieron. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de que la iglesia está enferma y que la comunidad está enferma. La maldición en este caso es la enfermedad. Si nosotros estamos enfermos, si esa maldición ha llegado a nosotros, es porque ha habido una causa. ¿Y dónde está esa causa? Nos lo dice en el libro inspirado Ministerio de Curación, página 179, que fue escrito por Elena G. de White. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. ¿Qué quiere decir? El Señor ha dado una serie de leyes naturales, además de la moral, que son leyes que debemos guardar si queremos mantenernos en la mejor condición posible. Cuando nos divorciamos de estas leyes, ya sea por ignorancia o por rebeldía, las consecuencias siempre nos van a alcanzar. Por eso se nos dice que la enfermedad no sobreviene sin causa, que es descuidando las leyes de la salud que el Creador ha dado, que se le prepara el camino y se le invita a venir. Esta es nuestra situación. Vuelvo a decir, es la ley de causa y efecto, es un efecto dominó. Vivimos como los antiguos egipcios vivieron. Y antes de continuar leyendo, permítanme aclararle algo. Esta frase de los antiguos egipcios no se está refiriendo concretamente a las personas que viven en este bello país. No, es una frase que debemos verla en sentido figurado y que hace alusión a un estilo de vida y a un grupo de personas que viven de manera contraria a lo que Dios ha dicho. Es a eso a lo que en realidad se hace referencia. Vivimos como los antiguos egipcios. Enfermamos, por lo tanto, como los antiguos egipcios.
Entonces, cuando estamos enfermos, en vez de recurrir a la medicina de Dios, recurrimos a la misma medicina de los antiguos egipcios, que promete curar, pero que no cura porque su fundamento es contrario y opuesto a lo que Dios ha establecido. ¿Y cuál es la consecuencia, amigo que me escucha? Que morimos de la misma manera que los antiguos egipcios. Por decirlo con otras palabras, nosotros adoptamos hábitos que no son los hábitos o el estilo de vida que el Señor quiere para su pueblo y terminamos viviendo y padeciendo perdón, las mismas enfermedades y recurriendo a la misma medicina y muriendo de la misma manera que las personas que no conocen del Señor. ¿Este es lo que Dios quiere para nosotros? Por supuesto que no. Por eso nos está mandando estos mensajes de reflexión y de amonestación, que lejos de llenarnos el alma de pesar, lo que tenemos es que sentirnos agradecidos y satisfechos porque el Señor quiere sacarnos de la situación de tinieblas en la que estamos todos sumidos como un tsunami invadido a nuestras congregaciones e enfermedades que no debieron jamás tocar nuestras puertas y nuestras congregaciones, y nos hemos enfermado porque hemos adquirido un estilo de vida diferente y opuesto a lo que Dios quiere, y porque una vez estando enfermos, en vez de recurrir a los métodos sencillos del Señor, recurrimos a la medicina que oficialmente está establecida, que tampoco nos cura porque sus fundamentos son contrarios o están alejados de lo que quiere nuestro Señor. Fíjense que nos cuentan las Escrituras en un bello pasaje. A mí me gusta mucho leer el libro de Juan. En el capítulo 5 nos cuentan que había una fiesta de judíos y Jesús en aquellos momentos subió a Jerusalén, y estando allí en Jerusalén fue a un estanque conocido como las ovejas, que en hebreo quiere decir Betesda. En ese estanque habían 5 pórticos, y en esos pórticos se reunían multitud de enfermos. Entre ellos habían ciegos, cojos, secos. ¿Y qué hacían ellos ahí? Que esperaban el movimiento del agua. Y usted dirá, qué raro, ¿cómo que esperaban el movimiento del agua? ¿Por qué y para qué? Las mismas escrituras contestan. Ellos pensaban, o sea, de acuerdo a las creencias de aquella zona y de aquella época, que un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Pobre hombre, llevaba 38 años enfermo. Nosotros lo conocemos como el paralítico de Betesda. Cuando Jesús lo vio postrado, sintió misericordia de él. Y enseguida entendió que aquel hombre llevaba mucho tiempo enfermo. Y entonces se lo miró con esos ojos de amor que caracterizan a Jesús y le hizo la misma pregunta que hoy en día nos hace a nosotros si estamos enfermos. ¿Quieres ser sano? Eso fue lo que Jesús le preguntó. ¿Quieres ser sano? Y con esta pregunta, en realidad, le estaba queriendo decir algo más. Le estaba queriéndole decir, ¿estás dispuesto a abandonar todas las prácticas que hicieron que tú llegaras a la situación en la que estás? ¿Quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a seguir mi método de curación? La respuesta de ese paralítico de Betesda, por supuesto, sabemos que fue sí, y él fue sanado. El Señor lo sanó, porque el Señor es misericordioso, y terminó diciéndole, levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y eso, por cierto, aprovecho para decirle que fue un día de sábado, el día de reposo del Señor, cuando Él realizó este maravilloso acto de curación. Yo les vuelvo a decir lo siguiente, esta es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros hoy. ¿Quiere ser sano? Amigo, si usted está enfermo, o si usted conoce a alguien que está enfermo y de todo corazón usted quiere ser sano, o quiere que esta persona a la que usted ama quiera ser sana, entonces yo le invito a ver la siguiente reflexión, porque la siguiente reflexión, el siguiente vídeo que vamos a compartir, se llama el método curativo de Dios. Nosotros solamente podemos ser sanos si recurrimos al método de sanación del Señor.
cuyas bases o cuyo fundamento, cuyo procedimiento es diametralmente opuesto a lo que se nos ofrece, a lo de la medicina oficial. No tiene nada que ver con eso, es otro método de curación. ¿Quieres ser sano, mi amigo? Pues entonces nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces yo le deseo a usted las más ricas bendiciones del cielo. Deseo que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que muy pronto podamos reencontrarnos en esta siguiente reflexión que, como les he comentado, se va a llamar el método curativo de Dios. Hasta pronto, nos vemos si Dios lo permite.